La primera premisa a cumplir es que el tema debe ser lo más concreto, lo más específico posible. ¿Y eso por qué? ¿Cómo elegir un tema para un blog? ¿Cómo elegir la temática correcta para tu blog? Hoy damos el paso número 2 dentro de la serie de vídeos sobre cómo crear un blog desde cero en 12 pasos, aprendiendo a elegir bien un tema adecuado para nuestro blog. Y al final del vídeo les vamos a poner una guindita al pastel para los que se queden hasta el final. En el primer paso te hablaba de que antes de hacer nada para empezar un blog, lo que había que hacer era parar y pensar. Siempre hay que dedicar un tiempo a pensar y llegar a tener muy claro qué es lo que quieres hacer y por qué, si quieres que tu blog tenga éxito. Dando por hecho que ese primer paso ya lo has dado y ya lo has pensado, debes saber ahora que el camino que empiezas con el blog es una ruta en la que permanentemente vas a estar tomando decisiones. Y una de las más importantes, porque es el epicentro de tu blog, es decidir qué tema o temas vas a hablar en él. ¡Ojo! Que aquí quiero puntualizar una cosa. No me refiero a qué temas vas a tratar en los distintos artículos que vayas publicando. No me refiero a eso. Me refiero al eje central y vertebrador de tu blog. A lo que me refiero es a si voy a hacer un blog sobre series de televisión, o un blog de crítica de cine, o un blog dedicado al SEO, o un blog de moda. Es decir, a elegir el pilar central de tu blog. Y lo primero, para ir directo al grano, es decirte que, ya sea para un blog personal, para un blog profesional o incluso un blog de empresa, la primera premisa a cumplir es que el tema debe ser lo más concreto, lo más específico posible. ¿Y eso por qué? Porque cuanto más concreto sea, más fácil te va a ser empezar a captar a un público, a una audiencia muy específica también que está interesada en ese tema. Te cuento desde mi experiencia personal lo que me ha pasado, incluso me está pasando con creandoblog.com. Y es que cuando empecé, el tema que yo elegí era hablar de los blogs, pero no solamente refiriéndome a la página web, sino a un proyecto blogging, un paquete más amplio con epicentro en el blog, pero que también tenía las cuestiones de las redes sociales, de podcast, de YouTube y de otros elementos en torno a este mundo. Y entonces decidí que mi tema era así, el blogging en general. Podría haber sido mucho más concreto porque podría haber tomado otra opción y haber decidido ir solo a enseñar o compartir cómo crear blogs en WordPress. Y ese puede ser también un tema central, todavía mucho más específico que el que yo he elegido para creandoblog.com. Bueno, Abraham, que igual le estás dando mucha importancia a esto. ¿Y qué pasa si yo elijo un tema así más general, más amplio, ¿no? Cuanto más amplio voy a llegar a muchísima más gente. En teoría, sí, pero ¿a esa gente le va a interesar todo tu contenido? Así que nos podemos preguntar, ¿qué desventajas tiene elegir un tema general para un blog? Lo primero que va a pasar es que mucha gente cuando te descubre, porque te busca en Google o cualquier buscador, y te descubre porque está buscando un tema muy concreto, muy específico. Por poner un ejemplo, alguien está buscando algo de los blogs, pone algo de qué es un blog y me encuentra a mí. Muy bien. Pero claro, si una vez que me encuentra a mí y le gusta, dice, bueno, voy a ver qué más habla Abraham en su blog. Y resulta que encuentra uno que te habla de cómo crear una tienda online. Y te encuentra otro que habla sobre productividad. Y encuentra otro, cómo montar un negocio físico. ¿Qué va a pasar? Que esa persona me ha encontrado por el tema de los blogs, que es lo que le interesa. No se va a suscribir a mi página, probablemente no me deje comentarios y probablemente nunca más vuelva ese usuario a mi blog. ¿Por qué? Porque ve que no le interesa la mayoría de las cosas sobre las que yo escribo. Por eso es muy importante centrarte en un tema e ir a por todas con él. ¿Y tiene alguna ventaja el abarcar un tema muchísimo más amplio? Alguna tiene. La principal ventaja, en principio, es que si abarca un tema muchísimo más amplio, puedes escribir de muchísimas más cosas y podrías llegar a muchísima más gente y abarcar muchas más palabras clave en tu blog, pero se te va a dispersar la audiencia y eso no conviene. Concretándolo en un blog profesional, por ejemplo, a lo mejor atraería a más gente a mi web, pero probablemente muchísima de esa gente no fuera el público objetivo a los potenciales clientes que yo estoy buscando. Sin embargo, si yo, por ejemplo, soy un abogado especializado en temas medioambientales, si yo hago un blog sobre temas legales medioambientales, voy a atraer a un posible público que me pueda contratar. Si yo soy ese mismo abogado y hago un blog sobre leyes y cuestiones del derecho en general, pues igual llego a mucha más gente, pero habrá muchísima gente que siga mi blog que para nada nunca me van a contratar porque igual no les importa nada el medio ambiente. Pero imagina ahora que yo hubiera decidido que creando blog se dedicara específica y exclusivamente a hablar sobre blogs profesionales orientados a autónomos. ¿Qué pasaría? Pasaría que con el de creando blog llegaría a toda esta gente
Y con el de creando blog específico para profesionales autónomos, llegaría solamente a esta gente. Pero si yo en ese blog, en esa web, ofreciera servicios de algún tipo que les pudiera ayudar, probablemente me sería mucho más fácil captar clientes haciendo eso así de específico. O sea, que el tema para tu blog debe ser muy concreto como primera premisa, pero puede ser más o menos concreto dependiendo de tus intereses y dependiendo de tus objetivos. Y algo de esto ya te comentaba en el vídeo que publiqué sobre el por qué quieres hacer un blog y te hablaba de los objetivos de tu blog y que lo dejo por aquí para que puedas ir a verlo después. Quiero decir con esto que cuanto más concretes el nicho del que va a tratar tu blog, si en un futuro lo quieres monetizar de alguna manera, puede que tenga menos alcance, pero vas a llegar a un público mucho más específico y mucho más interesante para un servicio que tú ofrezcas, propio o de terceros. En general, te van a decir, como yo también acabo de hacer, que hacer blogs sobre un solo tema y un tema muy concreto es la mejor opción. Pero también te digo que más importante incluso que eso es que orientes muy bien el blog y el tema hacia el objetivo que tú quieres conseguir con él. Y una vez que te he contado como estas dos premisas, que el tema sea muy concreto, muy específico y que el tema esté 100% orientado al objetivo que tú quieres conseguir con tu blog, déjame enumerarte una serie de sugerencias útiles que quizás te sirvan para afinar bien y elegir un buen tema para tu blog. Primero, es mejor si puedes elegir un tema del que sepas mucho, te apasione o tengas muchas ganas de aprender mucho más sobre esa cuestión. Segundo, si se trata de un blog profesional, lo suyo es que sea un tema que esté muy relacionado con aquellos productos o servicios que puedas vender, buscando atraer a tu web a la gente que es más probable, más fácil que hagan clic y terminen comprando en tu blog. Y puede que ese tema no sea tu tema preferido, pero si es un blog profesional, es lo que tiene. Hay que ganar dinerito. Y el tercer punto, y que aplica en las dos cuestiones anteriores también, es que con el tema que elijas para tu blog, sea en cualquiera de las opciones, tienes que conseguir aportar valor a tu audiencia. Tienes que aportar algo a la gente que te lee o a la gente que te sigue, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que aportar, tienes que dar. Ya sabes que muchas veces digo que crear un blog es dar, es darse, entregar lo que tiene y si eso a la gente le sirve, por ejemplo, si este vídeo a ti te sirve, que ojalá te sirviera, pues nada, te suscribes, le das un me gusta y me dejas un comentario que me hace muy feliz. Pero espera, que seguimos. Este es el tercer punto. Busca un tema en el que puedas aportar valor. Y no te vayas porque ahora viene el extra de este vídeo, que son los siguientes 3 puntos y que también nos puede servir para relajarnos un poquito, que a veces tampoco se trata de ser tan estricto. El primero de los puntos es que en cualquier caso puedes hacer un blog de lo que quieras, porque siempre habrá alguien en el mundo que esté interesado en los mismos temas que tú, por muy raro que sean estos temas. Algunas ideas tienen más público esperando que otras, pero en todas tienes una audiencia que te está esperando. El segundo tip es que elijas el tema que elijas, siempre te vas a encontrar gente que sepa más que tú y no pasa nada. Siento decepcionarte, pero igual yo no soy la persona del mundo que más sabe de los blogs, ni de lejos. Pero entiendo que puede haber gente que tenga menos experiencia, menos conocimientos que yo y a la que puedo ayudar. Y ese es el objetivo, ayudar a tu gente, ayudar a tu audiencia. Y lo puedes hacer informando, educando, vendiendo, todo según cuál sea tu objetivo. Y el tercer extra que te quería comentar es que si tienes varios temas y no tienes muy claro cuál elegir, antes de hacerlo, haz un análisis en Google, haz un análisis con herramientas de los volúmenes de búsqueda y de cuál de esos temas a nivel de Keyword Research te puede dar más ventajas, porque ya que tienes varios en donde elegir, pues intenta elegir uno de los temas en los que creas que vas a tener más éxito con mayor facilidad. Pero ahora recuerda que puedes darte una vuelta por creandoblog.com/suscríbete y apuntarte gratis a la comunidad bloguera que estamos construyendo y así también te llegará la blog letter con más cositas para seguir aprendiendo del mundo de los blogs siempre de forma fácil. Y si me dejas tu email, yo te regalaré el checklist que utilizo para asegurarme que mis artículos salgan perfectos o casi. Y hazme un favor, déjame en los comentarios cualquier duda, cualquier cosa, contradíceme, llévame la contraria, dale a me gusta y suscríbete al canal. Recuerda, elige un tema que domines, que se te dé bien o en el que quieras crecer. Un tema con el que aportes algo más a los demás. Y un tema con el que todo esto puedas disfrutarlo y no se convierta en una carga pesada. Muchas gracias por llegar hasta el final. Suscríbete. Nos vemos pronto. Chao.